Continue. Listo. Muy bien. Entonces ya estamos compartiendo esto. Ok. Vámonos con. A ver, cierro aquí mi desastre. Ok. Meet, ah, y cierro esto. Cierro esto. Vámonos acá. Déjenme abro un notebook que tengo aquí hecho para la clase de hoy. Documents, Datametrics 2025, Genómica. Aquí está, miren, es el de. Ah, ok, hablemos de esto. Ándale, Visual Studio Code, no me falles. Ok. Ah, no está cargando las imágenes. A ver si lo puedo desplegar con Jupyter Notebooks. A ver, Trust. Sí, creo que déjenme, lo voy a desplegar con Jupyter, a ver. Y es que todavía no me acostumbro bien a esta compu. Ah, ¿no? A ver, pues Jupyter. Es así, ¿no? Como en Linux. Sí. Exacto. Muy bien. Vámonos acá, acá, acá. Y es económica, primer modelo formal. Y no me está cargando las imágenes. ¿Por qué será si yo aporto también? A ver, déjenme ver. Ah, ¿será por el kernel? Sí, porque creo que no recuerdo con qué kernel lo hice. A ver. Pero bueno, más allá de las imágenes, a ver, déjenme, me veo si lo tengo aquí generado como PDF. Literalmente es para dar un poco de contexto para lo que sigue. Pero a ver si aquí lo tengo. Claro, es que no tengo las imágenes aquí, por eso no las carga. Pequeño detalle. A ver, ¿qué es esto de secuencias PDF? Ah, ok, un ejercicio que haremos. Va. Bueno, pues no están las imágenes, pero nos vamos a apoyar del fabulosísimo Google para verlas. ¿Ok? Entonces, miren, estamos hablando de la genómica, de la genética, muchas cosas. Y hasta ahorita quisiera que hicieran una pausa y piensen que todo lo que estamos haciendo el día de hoy es gracias a que podemos tener una computadora con cierta capacidad de procesamiento frente a nosotros, de alguna manera, ¿ok? Y si no tenemos esa capacidad, pues de hecho ya podemos utilizarla pues vía internet, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues solo quisiera hacer un recuento histórico breve. No voy a clavarme en cada una de estas cosas, pero bueno, en los 1800 todavía se pensaba, bueno, se empezó a pensar pues que la materia viva era diferente de lo no vivo, ¿ok? Aunque los seres vivos son otra etapa en la evolución de la materia, en términos físico-químicos, pues sí hay ciertas propiedades como la catalización de reacciones o el famoso metabolismo, que pues claramente diferencian cómo se dan las reacciones al interior de un ser vivo o gracias a un ser vivo que solo por mera probabilidad, mero azar. Luego, aquí se descubre la primera enzima, diastasa, amilasa. Esta enzima está en la saliva y pues es muy importante para la digestión. De hecho, hay medicamentos que utilizan esta enzima. Mm, Luego, Justus von Liebig escribe describe o habla sobre esto, el metabolismo animal. Y en 1860 se descubre por primera vez el DNA, ¿ok? Él estaba buscando aislarle glóbulos blancos, este señor, Friedrich Mischer. Sin embargo, terminó encontrando una sustancia dentro del núcleo celular con propiedades que ninguna proteína había exhibido antes. Tenía un alto contenido de fosfato y era resistente a la proteólisis. El DNA. Eso es algo bien interesante, ¿eh? Como el DNA, gracias a su estructura, es muy estable en el interior de la célula y además,
es capaz de alcanzar una gran cantidad de configuraciones tridimensionales por esta forma que tiene de la doble hélice, bueno, de la escalera de caracol. Como que es muy difícil romperlo, uno lo intenta romper y como que se tuerce. ¿Qué más tiene aquí? Se describe el metabolismo de la fermentación alcohólica, que literalmente, pues yo no sé si ustedes lo saben, en este mundo hay organismos aerobios y anaerobios. Los aerobios, como nosotros, realizamos respiración celular, que se da en las mitocondrias, ¿ok? Recordemos, el oxígeno viaja vía los glóbulos rojos en la sangre, en el grupo hemo, y luego ese oxígeno, al ingresar a las células por difusión, es utilizado para la glucólisis, que es romper el azúcar en combustible para generar ATP. Eso entra al ciclo de Krebs y se produce la energía, se produce mucho ATP. El ciclo de Krebs es bien interesante. Cuando puedan, échenle un ojito, porque fíjense cómo en esto que les acabo de describir, glicólisis más ciclo de Krebs, que todo esto se da en la mitocondria y es en realidad lo que podríamos denominar respiración. Por 2 ATPs que se gastan, se producen entre 36 y 38 ATPs. O sea, es un proceso sumamente eficiente. La fermentación, si mal no recuerdo, produce por 2 ATPs que se gastan, creo que 4 ATPs nada más. ¿Ok? Entonces, la respiración aeróbica no es cualquier cosa. Sí es un tipo de metabolismo que al menos en generación de ATP, que se traduce en generación de energía, es muy, muy, muy eficiente. ¿Ok? O sea, genera pues tan eficiente que por 2 ATPs genera 36 o 38 ATPs. Yo sé que ustedes dirán, órale, eso suena termodinámicamente paradójico, mentira, o lo que no puede ser. Pues al final, más que no pueda ser, pasa algo muy bonito, que es que consecuencias de la glucólisis y del ciclo de Krebs, ellos no directamente generan todo este ATP, generan una partecita chiquita, como 6 8 ATPs, pero el resto se generan por un mecanismo que se conoce como fosforilación oxidativa, que, ay, yo sé que estoy hablando ya de muchas cosas, pero literalmente es generar un gradiente de protones en la membrana mitocondrial, en donde haya más protones fuera de la mitocondria que dentro de la mitocondria. O sea, estos procesos acaban generando una desigualdad, como en la economía, ¿no? O sea, se acaba generando un gradiente en donde fuera de la mitocondria hay más protones, mayor pH, y dentro de la mitocondria menos. Entonces, este gradiente hace que la mitocondria empiece a meter protones. Y al hacer esto, se empieza a mover como una proteína, como si fuera una especie de turbina o sí, algo que empieza como a activarse por este gradiente electroquímico, y eso es lo que empieza a generar mucho ATP. Entonces vean qué interesante cómo la vida resolvió el problema de generar energía de una manera pues sumamente eficiente. Tan eficiente que por eso la respiración es el tipo de metabolismo, pues yo no diría más común, porque bacterias hay un montón y las bacterias no todas metabolizan de esta manera, ¿no? De hecho, porque hay bacterias aeróbicas, pero sí diría que al menos en organismos con núcleo y con mitocondria, pues claramente es lo que ocurre, ¿ok? Muy importante, la mitocondria, que es una pequeña bacteria, ¿no? Que vive por indigestión dentro de todas las células, de casi todas las células eucariontes. Ah, hay algo interesante respecto a la mitocondria, ya que estamos hablando tanto de ella. Más adelante voy a tocar, ya cuando lleguemos a hablar de árboles filogenéticos, vamos a ver cómo la mitocondria, al ser una bacteria que vive dentro de nuestras células, tiene su propio DNA. No sé si sabían eso, pero este DNA mitocondrial es bien interesante porque, bueno, una característica de los organismos con reproducción sexual es que todas sus mitocondrias, todas las mitocondrias que tenemos nosotros, vienen de nuestra mamá, no de nuestro papá. ¿Alguien sabe por qué? ¿Saben por qué el DNA mitocondrial solamente presente en un organismo solamente es de origen materno? ¿Quién dice yo? ¿Quién ya lo vio con Haas? ¿Quién lo sabe? No, ¿verdad?
Bueno, pues les cuento. El espermatozoide tiene mitocondrias, es una célula, haploide, sí, pero tiene mitocondrias. Y el óvulo también. Pero todas las mitocondrias del espermatozoide están en la cola, en la colita con la que bueno, se mueve, ¿no? Con la que nada. Y pues al momento de que se da la fecundación, el espermatozoide pierde la colita. Entonces todas las mitocondrias del papá se pierden. Bueno, no se pierden, pero no pasan a ser parte del embrión. Y eso genera cuestiones bien interesantes, como por ejemplo, que al momento de que uno quiere hacer árboles filogenéticos y decide hacerlo con DNA mitocondrial, pues pasa que en realidad estamos viendo la historia de las mamás de una especie, de las hembras de una especie. La historia de, si lo quieren ver ya en palabras más coloquiales, una historia de mujeres, para mujeres, por mujeres. Y bueno, no porque es diferente, ¿no? Mujer a hembra, pero sí me entienden. Y son historias que genéticamente a veces no concuerdan tanto, en términos geográficos sobre todo, con la historia genética del DNA nuclear. Un claro ejemplo, ahí les va. Yo formé parte de un proyecto llamado Mosaico Genético, en donde me pedían muestra de saliva para decirme, ya saben, de estos estudios que te dicen, usted tiene tanto de europeo del centro y de tanto de africano y tanto de no sé qué. Pues yo fui parte de uno que tenía bases de datos en donde había muchos indígenas aquí, ¿no? De América Latina, de Mesoamérica. Y pues más allá de mi resultado, algo interesante es que para la gente de acá del centro de la Ciudad de México, oriundos de aquí del centro, pues de la región central de México, si uno ve su DNA nuclear, está compuesto como que mitad europeo, mitad indígenas del centro. Pero cuando uno hace este mismo ejercicio con el DNA mitocondrial, todo el DNA mitocondrial, o casi todo, de hecho, es de origen indígena. O sea, pues de poblaciones de acá de América. No hay influencia europea en el DNA mitocondrial. ¿Quién se imagina por qué? ¿Por qué en el DNA nuclear tenemos información de europeos y de, llamémosle si quieren, indígenas americanos? ¿Y por qué en el DNA mitocondrial solo información de indígenas eh, americanos? ¿Alguien sabe? ¿O se le ocurre? Exactamente, Juan Mario. Exactamente. Al inicio, bueno, y de hecho durante el resto de las migraciones, la mayoría de españoles que llegaban acá a México eran hombres. Sí es, sí es. Y son detalles, por ejemplo, que pues uno puede rastrear con estas dos informaciones. Ahora que lo estoy diciendo, suena a un bonito proyecto final, ¿eh? Esto que les estoy comentando. Por si les interesa, pues yo fui parte del estudio y también los puedo poner en contacto con la investigadora que me invitó. Es muy buena onda, trabaja en el Instituto de Medicina Genómica. Interesante, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, ya encuentran el DNA, ¿no? En 1860, pero no agarraron y dijeron, ya ahí va la información genética. Noten que esto es en 1860. Darwin publica su libro El origen de las especies en 1859 y Mendel publica su trabajo de las leyes de la herencia en 1861 o algo así, o sea, también por esas fechas. Y el DNA es descubierto en esa misma fecha. Pero ninguno de los tres agarró y dijo, vamos a juntarnos, porque no era algo obvio. O sea, no era obvio que el DNA fuera a ser esa molécula tan importante. O sea, sí la encontraron, la describieron, la aislaron, pero pues ya ahí se acabó la historia, ¿me explico? Nada que resaltar del DNA en estos años. No sería hasta casi 100 años después que pues, se le identificaría como la molécula de la herencia. Bueno, de hecho, en 1828 se tiene un primer experimento en donde justamente, para este sí déjenme mostrarles el pizarrón. A ver, ahí les va, porque este es un experimento muy bonito de cómo se empezó a especular, a dilucidar que el DNA era esa molécula en donde viajaba la información genética.
Hagan de cuenta que había un señor ahí, pues, ya saben, acabando la Primera Guerra Mundial, andan, pues no es un ambiente muy calmado que digamos, ¿no? Pero, pues bueno, la gente seguía haciendo ciencia. Desde que terminó el absolutismo, la gente no dejó de hacer. Yo creo que incluso durante la Edad Media, la gente hacía ciencia, pero cuando ya no oído esa historia, ¿no? De que le cortan la cabeza Carlos I en Inglaterra. Entonces la gente empieza a pensar, oigan, ¿ya vieron cómo ese rey que era elegido por Dios no es tan, pues, no es tan divino? Ya le cortamos la cabeza. Pues todo eso justamente empezó a decir, oye, pues si Dios en realidad no garantiza que el rey que argumentaba que era el poder divino, ¿no? El poder elegido por Dios, pues si al final Dios no opera de forma tan perfecta como creíamos, pues ¿por qué no cuestionar todo, ¿no? Y no fue un tanto así, o sea, también recordemos que muchos de los grandes avances científicos del Renacimiento, la Ilustración, se hicieron en nombre de Dios. Quizás acá, digamos, lo que se cuestionó mucho fue los dogmas de la religión como institución. Esas reglas impuestas en donde al final la gente se daba cuenta de que pues solo querían sacarles el dinero. O sea, así como el rey, de alguna manera, ¿no? Solo quería, pues, explotarlos, ¿no? Y bueno, entonces, en ese afán, es que, pues ahora a finales de la Primera Guerra Mundial, tenemos este señor, Francis Griffith de Londres, que estudió bacterias del género Pneumococcus, porque hubo una epidemia, bueno, una pandemia muy famosa, que ustedes escucharon mentar ahora que fue la del COVID, la famosísima gripe española, en donde si el COVID nos pareció alarmante, ¿alguien sabe qué porcentaje de la población mundial se estima que murió por gripe española? ¿Y alguien sabe cuántos se murieron por COVID? ¿O recuerdan? Miren, creo que de COVID murió algo así como ándale, como 1 o 2%, no, ni el 10, exacto. ¿Y de la gripe española, ustedes saben? Que de hecho no fue española, ¿eh? Surge en Estados Unidos. Más que ya ven cómo son los gringos, que les gusta echarle la culpa a los demás. Este, sí, sí, pero la gripe española, sí, sí, también. Pues fíjense, fueron alrededor creo que si mal no recuerdo, alrededor del 30% de la población mundial murió. Un rollo así. Entonces, para que no nos alarmemos de pandemias. Sí, sí, o sea, miren, a ver, verifiquemos el dato. Porcentaje de la población mundial que murió por gripe española. Gripe española. A ver, ¿dónde está? Bueno, aquí dicen del 10 al 20%. Yo he visto, miren, acá 27%. O sea, les digo, varían los datos, pero fueron un montón. O sea, fueron un montón, ¿me explico? O sea, y no había redes sociales, ¿no? Entonces a nadie le importaba. Bueno, o sea, sí pasaba, pero bueno, para que también en la justa medida pensemos que eso de pelear por sus derechos, o sea, asumir que uno debe de tener derechos a la salud, a muchas cosas, no es algo tan nuevo, ¿eh? O sea, a uno se le olvida que hasta hace relativamente poco tiempo todavía nos gustaba, nos gustaba la mala vida en muchos sentidos, ¿no? De ahí la Revolución Francesa que agarró y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a poner a cortar cabezas a la diestra y siniestra. Si uno lo analiza de manera así presentista, similar a lo que hacen los grupos del narcotráfico o talibanes o demás, o lo que sea, terrorismo, ¿no? Pero bueno, eran revolucionarios, ¿no? Y pues estaban hartos de que pues los nobles y la iglesia no repartieran todo lo que tenían. En fin. Y este señor, pues, el buen Griffith, ¿no? Estudió a la bacteria que no a la causante de la gripe española. Esto es algo interesante. La gripe española, así como el COVID, es generada por un virus, ¿ok? De hecho, es el virus de la influenza H1N1. Y
En realidad la mayoría de la gente no moría por la infección viral, sino por las secuelas que dejaban al paciente inmunodeprimido y lo volvía susceptible de recibir una infección por bacterias del género Pneumococcus, que como su nombre lo indica, pues causan neumonía. ¿Ok? Y algo así pasaba con el COVID. Esa no es esa era influenza H1N1, no AH1N1, según yo, mira. Según yo, la de 2009 era influenza. Vamos a ver. Creo que sí, ¿eh? Vamos a verificarlo. Sí, mira. Esta H1N1 es la de 2008, según yo. Ah, a ver, mira, vamos a ver. ¿Y esta? No, tienes toda la razón, Maite. Es la misma. Espérame, yo esto lo copié de algún libro, según yo. A ver, gripe española, virus, nombre. Tienes razón, Maite, buena observación. Mira, es que yo tengo. O sea, al ver el virus causante de la pandemia de gripe de 1918, conocida coloquialmente como gripe española, fue una variante del virus de la influenza A del subtipo H1N1. Este virus, pero creo que no son los mismos. Seguramente no son los mismos, pues, porque la otra es la gripe porcina, ¿no? ¿Qué relación tiene con gripe porcina? Ajá, el cual es esto. Es un ancestro del virus de la gripe porcina, también H1N1. Mira, pero según yo, fíjate cómo aquí si le ponen la A. La cepa de 1918 evolucionó y se transmitió en cerdos. Ay, mira, pues son parientes, básicamente. Entonces estamos correctos los dos, solamente, pues, benditos biólogos, si algo van a hacer bien, por favor, pongan un nombre que no genere ambigüedad. Gracias. Que sea función, por favor. Va. Entonces, bueno, este cuate estudió a esta bacteria y, pues, ¿cómo la estudió? Miren, hizo algo bien interesante. Usó ratoncitos, ¿no? Para pronto, los grandes héroes de la medicina y la epidemiología moderna, yo sí diría, le deberíamos dar un premio al ratón, porque, cómo nos ha servido para descubrir en mil cosas. Y pues, gracias, ratoncito. Muchas, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasaba? A ver, vamos a ver, el neumococcus era una bacteria que se caracterizaba por tener esta capita, pero también había una variante que era de capita lisa, ¿ok? El que tenía esta capita como con terciopelo, como con pelitos, es el mortal, el que puede matar a un organismo. Y el otro, el que tiene la capita lisa, pues sí, que no tiene esos pelitos, ¿no? Pues no es letal, o sea, no genera una enfermedad letal en el organismo al cual infecta. Entonces el buen Griffith, mientras las bombas de los alemanes le caían, de hecho su laboratorio fue destruido por un bombardeo alemán, em, hizo el siguiente experimento. Aquí lo tengo bien, 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 solo para decírselos bien. No me acuerdo cómo es, solo como no me quiero equivocar en esa parte. Aquí está. Ah, ah, espérenme un momento. Aquí está, perfecto. Muy bien. Entonces el experimento fue el siguiente. Agarramos neumococcus letal, se lo metemos al ratoncito. Consecuencia, ratoncito muere. ¿Ok? Agarramos neumococcus no letal, se lo metemos al ratoncito. Consecuencia, ratoncito vive, no le pasa nada.
Y nos dirán, ay, qué obvio tu experimento. Espérense, espérense. A ver, estos son mis controles, ¿no? Como mis líneas puras, por así decirlo, como tenía el buen Mendel. Luego, agarramos eh, neumococos con terciopelo, pero antes de metérselos al ratoncito, los hiervo, los mato, ¿ok? Queda, ojo, yo los desnaturalicé elevando la temperatura, pero esa misma solución es la que le inyectó al ratoncito. ¿Qué le pasa al ratoncito? ¿Quién quiere decir, vive o muere? Ese neumococcus está muerto. Alguien que piensa, ¿quién da más, quién da menos? Yo digo que vive. Karen dice que vive. Maite dice que es como una vacuna. Pues miren, más o menos puede ser, Maite. Ok, se oye bien, se oye bien. Vive, vive. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, vive. Vive, vive, muere, como de un balcón en medio. Excelente, excelente referencia. Ratón de Schrödinger. Schrödinger. Ese. Schrödinger. Excelente, excelente, excelente. Ok, y ahora viene el experimento interesante. Agarro neumococo no virulento. Este no mata, pero está vivo. Lo mezclo en solución con neumococo virulento muerto. Este cuate ya no mata, ¿no? El solito ya vimos que no mata. Los meto en una misma solución, agarro mi jeringa, se lo meto al ratoncito. ¿Qué pasa? ¿El ratoncito vive o muere? Vive, vive. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Ahorita ya les voy a decir, ¿no? O sea, pero me interesa. Si alguien quiere decir, pues sí, ¿no? Ya nos vamos. Vive, 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 viva México. Pues, oh sorpresa, muere. No. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Entonces, exacto, exacto. Sí, imagínense que ustedes son Thomas Griffith, les andan cayendo bombas. No le tocaba. Y ven de repente que pasa esto, ¿no? Algo que pasa, Daiki, es que en bacterias la transmisión de información genética no solamente se da al dividirse por mitosis. Las bacterias son organismos bien interesantes de estudiar. Les recomiendo en su momento, si les interesan, que le echen un ojo a algún video, porque las bacterias ahora sí que son todas unas... Si en los humanos hay diversidad de géneros y de maneras de compartir información genética, las bacterias te dicen, quítate que ahí te voy. Y hay tres maneras en las que las bacterias se transmiten información genética sin reproducción sexual, ¿eh? O sea, bacteria uno, bacteria 2, creo que lo pueden hacer por una cosa llamada conjugación, que es que esta genera una estructura llamada pili, o pelito, o pili de pilar. Y pues literalmente el DNA va de aquí a acá. Sí, yo sé que se oye muy raro, pero miren, para que me crean, les voy a enseñar una imagen. A ver, formas de transmisión de información genética, procariontes. Ajá, miren, aquí están. Entonces, si vemos estas imágenes, a ver, aquí tenemos, este es con un vector, vía un virus, se pueden transmitir información genética. Llega el virus, infecta la bacteria. Esta no fue la que le pasó en el experimento, ¿no? O sea, pero a lo que voy es a que
Ahí no me cargó, ¿no? Pero bueno, llega el virus, infecta una bacteria, agarra un poco, deja su material genético, pero a la vez agarra un poco de material genético de la bacteria, y luego cuando va a infectar otro virus, inserta el material genético de la otra bacteria a esta nueva bacteria. Esa es una manera de generar diversidad genética en bacterias. Y este nuevo material genético que no forma parte del cromosoma original de la bacteria, porque algo que sí les digo es las bacterias tienen un solo cromosoma circular y fuera de ese cromosoma circular tienen estructuras que también tienen DNA, conocidas como plásmidos. ¿Ok? Entonces, esta es una manera en la que comparten información genética. La otra manera es por asimilación de plásmidos libres en el medio. Esta también pasa. ¿Cómo? Les digo que las bacterias son la onda. O sea, se encuentran material genético ahí en el medio y dicen, órale, vente para acá, voy a cambiar mi vida y me voy a volver a alguien que ahora pueda hacer fotosíntesis, ¿por qué no, no? O comer fierro, o vivir a pHs muy altos. Y este tipo de intercambio genético se da fuertemente en condiciones de estrés. Entonces ustedes pónganse un día hace 3.800 millones de años, 4.000 millones de años, en que están las primeras células, en un ambiente bastante hostil, pHs bien variantes, rayos UV a todo lo que dan, una atmósfera temprana que no los bloquea, gases tóxicos por todos lados. Si algo hay en el medio es estrés. Entonces, en condiciones de estrés, se fomenta estos mecanismos que se conocen como transferencia horizontal de genes. Y literalmente, las bacterias son capaces de recoger material genético del medio, ¿ok? Y bueno, esto no lo sabía Griffith en su momento, pero lo que está ocurriendo acá, en esta solución que le inyectaron a este amigo ratoncito, es que puede que este cuate haya muerto como célula, como organismo vivo ya no metaboliza, pero su material genético quizás está todavía en el medio, presente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El neumococcus no viral, digo no letal, fue capaz de alguna manera, asimilar este material genético en forma de plásmido, expresarlo y volverse de ser una cepa no letal a una cepa letal, oral. La verdad, en biología sí se ven cosas chidas, de repente, ¿no? Pero sí, yo sé, ustedes dicen, suena muy extraño, ¿no? Pero pues sí, así fue porque el ratoncito se murió. Y justamente Griffith algo dijo, oye, si el neumococcus no letal no tiene algo dentro de él que lo vuelva letal, quiere decir que el otro, el neumococcus letal, tiene alguna molécula dentro de él o algo, una sustancia, que es la que lo vuelve letal. ¿Me explicó? O sea, no tiene que estar vivo el organismo ese para tener en su interior algo que es lo que le otorga la letalidad. ¿Y qué hizo el buen Griffith? Pues agarró a este neumococo muerto de origen letal y le aplicó lo que hacen los bioquímicos mejor. ¿Ustedes saben qué es hacer bioquímica? Yo se los voy a decir en menos de un minuto. Hacer bioquímica es agarrar tubitos de estos, echarle soluciones de distintos pHs con la cosa, con cultivos con algo o sea, literalmente ustedes tienen una caja de Petri con esta cepa de neumococo desnaturalizada a la que le subieron la temperatura, agarran, ahí lo raspan esa gelatina en esa caja de Petri, se le echan ahí una solución en un pH adecuado y lo centrifugan o le hacen variar el pH para que los componentes, las distintas moléculas, biomoléculas que forman, que están en esta solución, se empiecen a separar. Y muchas veces se separan por sedimentación o por gradiente electroquímico. O sea, maneras de separar cosas, pregúntenle a los bioquímicos. O sea, así ustedes le dan aquel licuado y ellos se les devuelven sus partecitas. Y entonces el buen Griffith agarró, hizo eso. ¿Y qué creen? Pues
En alguna de estas fracciones había DNA, ¿ok? Y bueno, el buen Griffith no pudo continuar o sea, sí empezó a hacer estos experimentos, pero les digo que le cayó una bomba, entonces murió. Ya no pudo seguir con este trabajo, ¿no? Estamos hablando de 1926, en Londres, ¿no? Por allá. Pero, ¿qué pasa con este tipo? Sí, qué triste, ¿verdad? Iba muy bien, pero pues no todo en la vida es triunfar, ¿no? No se preocupen. 20 años después, alguien, un grupo de Estados Unidos, malditos gringos, el Instituto Rockefeller, además, el Instituto Rockefeller le paga a tres científicos llamados Avery, apellido Avery, McCarthy y McLeod, 1943, y repiten esto. Lo único es que em, se brincan al, al ratoncito, ¿ok? ¿Cómo se brincan al ratoncito? O sea, ellos ya dejaron de sacrificar ratones. Literalmente lo que hicieron fue el mismo experimento, pero en lugar de infectar al ratón, crecían a la bacteria. Entonces lo que decían es, mira, yo le meto aquí a mi caja de Petri neumococo no letal vivo, le echo en el medio ahí en el agar neumococo bueno, varias de estas fracciones, que diga, aquí ya no le echan el neumococo desnaturalizado. Prueban a ver fracción uno, luego por separado en otra caja neumococo no letal, con la fracción 2 y así sucesivamente, hasta que va a haber una en donde de tener neumococo más su fracción, de repente van a tener colonias de neumococo letal, digo no letal, pero también van a tener algunas colonias de neumococo letal. Y esa fracción, o sea, de biomoléculas que causó esto, fue la fracción que contenía al DNA. Y todos dijeron, wow, 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 no, 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 a ver, espérate. El DNA es esa molécula de la herencia. Ahí está la información para que un neumococo no letal pueda generar letalidad. Toda la comunidad científica agarró y dijo, bravo, Avery, McCarthy, McLeod, ustedes son unos genios. Pues no, la verdad no. Así como cualquier descubrimiento chido, lo primero que ocurre es que la comunidad del momento dice, ha de estar mal, ha de estar mal, seguro no es cierto, seguro cucharearon. Y más si no son de algún laboratorio acá de renombre o alguna vaca sagrada o yo qué sé. Pero bueno, lo que ocurre acá es que el DNA en ese entonces pues era una molécula irrelevante, ¿me explico? O sea, nadie, o sea, era como que muy sencilla en su composición, ¿no? Solo estaba hecha de cuatro bases, pues ahí estaba, no era una proteína, ¿no? Las proteínas para ese entonces ya eran bastante estudiadas y pues las proteínas eran la onda porque hacían de todo, o sea, con las proteínas se resolvían un montón de problemas metabólicos, o sea, un montón de acciones, ¿no? Se daban con ellas. Entonces, casi que el estudio estaba centrado en las proteínas y el DNA, pues ahí estaba, ¿no? O sea, como que nadie daba un peso por el DNA, pero, y de hecho, la comunidad científica estaba todavía más orientada a pensar que tenía que ser algún tipo de proteína la que transmitiera la información genética. Entonces, cuando publican este trabajo y hablan de esto bien interesante, pues lo primero que les dicen es, seguro estás mal, fumaste de la buena, eh, párale ya ahí pues está chido tu aporte, pero no fue muy apoyado en un inicio, ¿ok? ¿Qué pasa después? Bueno, sí, ¿no? Pues ahí está publicado. No tantos años después, esto es 1943. En unos 10 años va a llegar ya Watson y Crick y Rosalind Franklin con el modelo de la estructura tridimensional del DNA y todo eso, ¿no? Pero bueno, en este momento no se toma muy en serio
Y miren, ya andamos acá como por... Me voy a brincar hasta acá, ¿ok? Y, y por ejemplo, miren, ya después, eh, en 1950 aparece este señor Chargaff, húngaro. Em, Descubrió que la cantidad de timina en el DNA es la misma que la cantidad de adenina. Empezaron a ver de qué estaba hecho. Hubo más gente a la que le interesó. Y pues bueno, él dijo, miren, en el DNA, si uno lo desnaturaliza, hay la misma cantidad de timina que de adenina, así como la misma cantidad de citosina que de guanina. Y eso es algo bien interesante porque es cuando uno dice, ¿por qué? Ah, pues porque son moléculas que se aparean. Ah, no fue que dijo eso, ¿no? Chargaff, pero está dando una proporción matemática que puede apoyar esta idea, ¿no? Para un modelo de cómo es la molécula de DNA, ¿ok? Em, Más adelante, 1952, experimento de Hershey y Chase, bacteriófago, virus infectando una bacteria. Ah, ¿cómo ya así anularon los debates de si era o no el DNA lo que volvía virulento, bueno, letal a una bacteria? Hicieron algo que no se podía hacer en los tiempos ¿cómo se llama este amigo? Griffith, en los 1920, ni al parecer en los 1940, pero ya en los 1950 los seres humanos éramos capaces de estas partes separadas por bioquímica, marcarlas radioactivamente con algún isótopo. Ajaja. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando marcaron el DNA con un isótopo radioactivo, pues, ¿qué pasó? Que las células bacterianas de neumococos letales, ahora no solo eran letales, ahora eran de colores. Con esto ya no quedaba duda de que era el DNA el que había entrado al neumococcus no letal. Porque justamente un argumento que utilizaron mucho para desacreditar estos trabajos fue que cuando uno hace bioquímica, nunca puede estar 100% seguro de que lo que separa es puro, 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 puro. O sea, siempre puede que quede algún residuo de alguna cosa. Y con ese argumento te puedes escudar todo el tiempo, ¿no? De decir, ay, no, pues es que seguramente tu tubo no solo tiene DNA, debe haber ahí proteínas u otra cosa que tú no puedes controlar. Ah, pues tómela. Voy a marcar radiactivamente DNA. ¿Y qué crees? Lo que entró a ese neumococcus no letal fue DNA, porque ahora mi neumococcus es azul. Bueno, se ve azul. O no sé, del color que fuera el marcador radioactivo. Interesante, ¿verdad? Como uno, con tal de probar su punto, se le ocurren un montón de cosas. Y bueno, ya con esto te tiran por calle el argumento de que no es el DNA. Aquí, en este momento, 1952, ya se acepta que el DNA trae información que permite que la célula exprese letalidad. Y esto se generaliza a el resto de características de un organismo. En estos años, 1900, los 50 fueron una década, unos años muy calientes en este tema, porque se empezaron a descubrir un montón de cosas del DNA. Frederick Sanger secuencia, o sea, da la cadena de letras A, C, T, G, todo eso, de la primera proteína. O sea, analizando el DNA, es capaz de aislar la parte de la secuencia que codifica para insulina bovina A y B. En los 50, sí. ¿Ustedes creen que este descubrimiento es importante hoy en día? Pues sí, pues sí, porque ¿cómo creen ustedes que se sintetiza la insulina de forma artificial? Digo, hay muchas maneras, pero una de ellas es a partir de bioreactores, que son como pequeños, bueno, no pequeños, como grandes tinacos, ¿no? De autoclaves, en donde regulando la temperatura, uno promueve la reproducción bacteriana de bacterias atenuadas. ¿Qué bacteria? E. coli, Escherichia coli, que es nuestra bacteria modelo, así como los ratones son nuestro mamífero modelo, pues nuestra bacteria modelo es Escherichia coli. Y pues entonces ponemos a trabajar este Escherichia coli a replicar un montón de copias de insulina.
O sea, generamos una bacteria en donde en su DNA tenemos la secuencia que codifica para insulina, le echamos el combustible, que son aminoácidos, ahí en la solución y la ponemos a chambear. Y producimos un montón de insulina que al día de hoy, pues bueno, o sea, resuelven un problema también generado por nosotros, ¿no? Que por nuestro estilo de vida, que es la incidencia de diabetes, ¿no? Gracias a esto, la diabetes no es una enfermedad mortal en años tan tempranos, ¿no? Luego, en el 53, James Watson, biólogo, y Francis Crick, físico. Miren, qué bonito. Aquí se juntan. Dicen que Francis Crick era un viejito y que James Watson era un joven y que se llevaban bastante bien. Entonces, el Watson tenía como que toda la energía y Crick era muy bueno con la parte de la abstracción. Entonces, platicando, pues proponen la estructura del DNA como una escalera de caracol conocida como doble hélice, y esto lo hacen a partir del laboratorio de Maurice Wilkins con las fotos de cristalografía de rayos X generadas, bueno, las imágenes generadas por Rosalind Franklin. Eh, ya después llegan con su modelo tridimensional del DNA, que, pues aquí no se ve, pero pues pongámoslo haciendo homenaje al DNA. Se ve así, ¿no? Órale, qué bonito. Y pues bueno, les dan el Nobel, hay una controversia porque se los dan primero solo ellos dos por ser hombres, luego ya también se lo dan a Rosalind, no me acuerdo cuántos años después, pero bueno, sí, en efecto, ¿no? Ni Watson ni Crick podrían haber corroborado su hipótesis de no ser por los trabajos de Rosalind Franklin y el expertise de esta chica en la interpretación de las imágenes de cristalografía de rayos X, porque no son como que una foto así, ¿me explico? Si uno ve las fotos o las imágenes de donde se infiere, en Rosalind Franklin Images. Ah, no, bueno, DNA. Aquí está. O sea, quien me diga que de aquí se infiere que el DNA tiene forma de una escalera de caracol, no le voy a decir nada. No le voy a decir- Pero creo que no es algo tan obvio, ¿no? Entonces, bueno, no es como que trivial, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, bueno, por eso es que también se le da el Nobel a Rosalind después, porque ella sí era capaz de interpretar los ángulos entre estas franjas negras. ¿Y esto qué quería representar? ¿Ok? Bueno, todo muy bien. Ya sabemos que el DNA es la molécula de la herencia, sabemos cuál es su estructura, sabemos que la adenina y la timina se complementan gracias a Chargaff. Y entonces estamos ya a nada de decir, oye, pues yo, si ya me secuenciaste la insulina, pues ahora secuenciame todo. Oh, problema. Cuando les cuente cómo hizo la secuenciación Frederick Sanger, van a decir, órale, no, pues hacerla de algo más largo y se oye difícil. ¿Ok? Eso lo vamos a ver la próxima clase porque esta historia es muy, muy interesante. Pero bueno, aquí llegamos a una limitación ya técnica. Sabemos que el DNA está hecho de bases, sabemos que ahí está la información, pero no tenemos manera de procesarlo. Sigue avanzando la ciencia, todos muy tristes de que no se puede hacer esto, pero se tardan literalmente estamos en los 50, ¿no? Pues no es sino hasta 1993. Bueno, y también esto es importante, en 1983 el científico Gary Mullis inventa la técnica de PCR, muy, muy, muy importante. ¿Ok? Pero bueno, 1993, Intel lanza el primer microprocesador Lentium. Y esto se va a traducir, compañeros, compañeras, en que nosotros podamos acceder a una computadora de escritorio. ¿Ok? Y esto se va a traducir a que en particular los laboratorios pues tengan, ya para que una compu de escritorio llegue a los particulares es porque en las universidades ya tienen supercomputadoras. Claramente no son como las de ahorita, ¿no? O sea, pero pues le permitieron al laboratorio de Craig Venter, allá en California, su grupo Tiger, publicar la secuencia de Haemophilus influenzae, el primer genoma completo. No, no es cierto. El primer genoma fue el de este virus, pero lo hizo Frederick Sanger por el mismo método por el que generó la secuencia de la insulina. Un chambón. Y cuando veamos los órdenes de magnitud de estos genomas, qué lástima que no se carga aquí pero lo tengo acá. A ver, si no la clase que viene, vemos estos números para que vean el orden de magnitud de diferencia que hay en el tamaño de este genoma con el de este virus o el de la insulina. O sea, literalmente son creo que dos órdenes de magnitud de diferencia.
Claramente Craig Venter ya no lo hizo como lo hizo Frederick Sanger. Y de ahí, arráncate, porque en menos de 6 años, el mismo laboratorio de Craig Venter publica el primer borrador del genoma humano, 3.000 millones de pares de bases. Y es entonces que empieza de verdad la genómica. Y por eso yo no le quitaría el apellido de genómica computacional, porque no tiene sentido hablar de genómica sin computadoras. ¿Ok? Por eso es una materia que se enseña en esta carrera y por eso qué bueno que se inscriben, porque hay cosas bien padres que ver de esto. Em, ok, ya son las 4. En lugar de arrancarme con el primer modelo formal y ver ahí unas cosas probabilísticas, voy a pararle aquí y pues les preguntaría si hay algún comentario, alguna observación de todo esto que se dijo, alguna duda, algo más que quieran indagar, saber. Eso, qué bueno que les parece interesante. Finalmente, como que luego cuando uno nada más le da enter ahí al programa, pues uno dice, ah, pues qué padre, ¿no? Pero ya cuando uno ve lo que tomó, sí, todo es bastante interesante. Valdría, mire, cada una de estas cosas que yo les mencioné podría darnos para un mes, ¿no? De explicar cómo lo hicieron, qué protocolos estadísticos siguieron, ¿no? Pero bueno, esto busca más que nada motivar y pues ya el martes que viene hablamos de este primer modelo formal y les voy a contar la historia de cómo fue que Sanger hizo su primera secuenciación, porque es bien bonita, así como la historia esta de Sturtevant fue generar el primer mapa genético a partir de proporciones de mutantes recombinantes en Drosophila, en la mosca de la fruta. También esta historia de cómo Sanger secuencia la primera, pues sí, el primer gen, por así decirlo, es bien, bien padre. Pero bueno, si no haya nada más que comentar, agradezco su asistencia. Se ven mañana con Checo y nosotros nos vemos hasta la semana que viene. ¿Va? Gracias a ustedes. Voy a dejar de grabar.